Bueno compañeros, como ya les había comentado mediante el foro, eh, pues yo pude realizar el proyecto trabajando la señal con el DAC MX. Entonces voy a mostrarles, pues no he terminado por completo el proyecto, aún hay que hacer algunos ajustes, pero pues voy a mostrarles cómo se trabaja pues con la señal DAC MX. Y pues un poco de lo que tengo acá por ahora en el panel frontal. Bueno, acá tenemos pues la parte ya de control. Entonces digamos que acá tenemos tres bloques, por decirlo así. Gráfica de temperatura, bueno, acá vamos a trabajar todo lo que corresponde al manejo de esta gráfica, que es la gráfica de temperatura, que es donde nos va a mostrar la señal proveniente de la temperatura. Y pues por medio de estas perillas podemos controlar, digamos en este caso vamos a controlar es la amplitud de la onda. Entonces ¿qué, qué tanto nos va a subir la señal, y hasta cuál, hemos dicho, cuál va a ser el límite superior y cuál va a ser el límite inferior de la señal, ¿sí? Y pues con esto pues simplemente es para ejecutar las muestras, cuáles son las muestras que va a ejecutar y pues las muestras que vamos a observar acá. Acá tenemos el canal físico. Podemos ver que en este caso estamos manejando el DEP1 con una entrada I0, que es una entrada análoga. Eso lo podemos ver también acá en el mediante el Signal Express, y mediante el Measurements. Entonces digamos en este caso la parte de lo que es la temperatura la vamos a tomar con una RTD que va de 100 a 0, y pues como vemos acá en el canal físico lo estamos manejando con el DEP1. Adicional a eso pues también pues adicionamos otros canales. Adicional el DEP1 a 0, 1, 2, 3 hasta el 4. Entonces en caso tal de que utilizáramos cualquiera de esos canales también no funcionaría. Para el caso de la humedad, realmente no encontré ninguna variable pues que me pudiera servir para la humedad. Pues entonces la señal la simulé con una termocupla, que pues para este caso es también para temperatura, pero pues realmente no encontré. Voy a hacer una demostración pues para enseñarles que es que realmente no se encuentra esa variable. Por lo menos acá podemos ver todas las variables que hay. Entonces tenemos voltaje RMS, temperatura, tenemos corriente RMS, resistencia, estos son cargas extensiométricas, fuerza, presión, torque, frecuencia, posición, aceleración, velocidad, presión. Y acá tenemos ya otras variables, pero que no tienen nada que ver pues con humedad. Entonces pues para poder simular la señal de humedad también lo hice con una variable de temperatura, pero pues la cambié con respecto a la que utilicé para la temperatura, que es una RTD, y para la humedad utilicé una termocupla. Sigamos acá en el panel frontal. Entonces acá vemos que utilizamos el DEP1, que es el de la RTD, y en la gráfica de humedad utilizamos el DEP2, que es el de la termocupla. Listo, entonces acá en el control, en la gráfica de humedad tenemos exactamente el mismo control de la gráfica de temperatura. Podemos observar, es el mismo, en el cual podemos variar la amplitud la amplitud que queremos tener en la gráfica, y también el número de muestras a ver y a ejecutar. Y acá ya en esta parte pues tenemos lo que es el control de la temperatura. Entonces si la temperatura, acá nosotros podemos variar la temperatura al rango que nosotros deseemos, y ya pues dependiendo de este valor que nosotros asignemos acá es cuando se nos van a activar las alarmas de alta temperatura o baja temperatura. Para este caso alta, para este caso baja, y pues van a realizar ya las funciones. Ya dependiendo, si es por baja temperatura pues se va a prender la calefacción, si es por alta temperatura se va a prender los ventiladores y las bombas de aspersión de agua.
Acá tenemos el interruptor principal y acá tenemos un indicador de temperatura, pues que nos va a mostrar la variación de la temperatura del invernadero. Adicional a eso, acá tenemos dos pulsadores de stop. Estos pulsadores trabajan solamente para la gráfica, o sea que si yo presiono stop estando reproduciendo el proyecto, simplemente me va a parar la gráfica de temperatura y la otra gráfica va a seguir trabajando normal, o sea, no va a haber ninguna afectación. Mediante estas gráficas podemos también realizar la exportación de datos a Excel. Entonces acá simplemente, si queremos exportar los datos que tenemos, simplemente vamos acá a Export y vamos a Export Data de Excel y él nos va a arrojar los datos que tenemos, pues que hemos tenido durante ese tiempo. Pasemos entonces al block diagrama. Acá en el block diagrama tenemos entonces lo que es entonces acá ya la parte de la temperatura. Entonces acá tenemos bueno, donde elegimos el canal físico, y ya acá todas estas utilidades del DAC MX, que son los que nos permiten a nosotros poder tener la señal en la pantalla gráfica, ¿sí? Acá podemos observar que todo esto va interconectado entre sí y eso es lo que nos permite a nosotros tener acá la gráfica. Acá utilizamos eso es como un estilo de convertidor para poder utilizar ya lo que son los diferentes variables, ya digamos lo que es para que nos indique cuando la temperatura está baja o cuando la temperatura está alta. Ya ahí es para realizar las diferentes operaciones que tenemos en el panel frontal, pues ya dependiendo de las necesidades que teníamos. Entonces acá podemos observar, en caso tal de que presionemos el stop de la temperatura, pues simplemente nos va a sacar de esta secuencia, de este while. Pero este while vemos que lo hicimos independiente, que es el while de la humedad. Entonces este while va a seguir trabajando porque no se va a ver afectado por el hecho de que presionemos ese stop. Listo. En este otro while es donde tenemos lo que es la variable de la humedad, pues que como les explicaba, en este caso lo utilizamos con una termocupla, pues porque no encontré una forma de utilizar un sensor para humedad. Entonces es exactamente el mismo procedimiento, utilizamos las mismas variables del DAC MX, las mismas utilidades. En este caso pues hace falta completar algunos datos, hace falta trabajar lo que es la parte de humedad alta, humedad baja. Y pues bueno, vemos acá al final que la única forma que salga del programa es que presionemos los dos stop, o sea que dejemos de ver las dos variables. Entonces pues ya se supone pues que el invernadero va a quedar por fuera. Entonces si presionamos las dos y los dos están marcándonos uno, ya se nos va a salir del programa. Y pues también todo este proceso está controlado por un interruptor principal, ¿sí? Entonces cuando el interruptor está en uno es que nos va a realizar todo este proceso. Listo, entonces vamos a ejecutarlos para que ustedes vean el correcto funcionamiento del programa. Pasamos al proyecto. Entonces vamos a presionar, vamos a dejar el interruptor abajo y vamos a presionar correr. Entonces vemos que en este momento pues el panel frontal no hace nada. Esta señal que se ve ahí es una señal pues que queda ahí registrada, pero pues no está oscilando, o sea que quiere decir que esto no está trabajando. Vamos a presionar el interruptor y vemos que empiezan a trabajar las señales. Vemos que cuando se alarma se sube la temperatura, nos indica que la temperatura está alta y se prenden los ventiladores y la bomba de aspersión. En este caso la temperatura está baja, entonces se nos prende la calefacción. Listo. Vemos como la temperatura se regula. Acá nos dice que la temperatura está bien, pero pues sigue variando. Entonces, como les decía, si nosotros variamos la temperatura, en este caso decimos que la temperatura máxima es 40, o sea, si la temperatura sube por encima de 40 nos va a marcar que la temperatura está alta. Eso lo estamos observando acá por medio de este termómetro. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar la temperatura en 20, en 30, vamos a hacerlo con 30, vamos a colocar 30.
y vamos a ver que ya en 30 nos va a empezar a marcar que la temperatura está alta, va a durar más encendida, correcto, ahí la temperatura ya está baja. Listo, y pues vemos también cómo funciona acá este reloj que tenemos como indicador de humedad, dependiendo también de la variación que tenemos acá en la gráfica de la humedad. Listo muchachos, eso es todo el proyecto. Vamos a verificar el correcto funcionamiento del stop. Vemos que nos salimos del programa ya. Muchachos, cualquier cosa pues me cuentan, yo sigo trabajando en el proyecto, pues por cuestiones ya de otros trabajos pues me ha tocado parar un poquito, pero ya a partir de mañana sigo trabajando en el programa. Espero dejarlo completo. Tengo ya por ahí un dato de cómo incluir el manual para también incluirlo acá en el panel frontal y pues que puedan visualizarlo directamente acá desde el panel frontal. Como les digo, sigo trabajando en esto y pues espero que si alguno tiene de pronto un aporte me ayuden.